Quichua shimita sumakta yachay. Kunan pachaka, alli killkayta, alli rimaytami yachashu. Shinaka kallarishunchik. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer oraciones interrogativas. Para hacer oraciones interrogativas vamos a usar el morfema chu. El morfema chu va a requerir de respuestas cerradas o respuestas de un sí o un no. ¿Cómo vamos a usar el morfema chu? El morfema chu vamos a usar sea en sujeto, complemento o verbo. Esto depende de en qué parte quiero hacer énfasis con mi pregunta. Entonces, si hago énfasis en mi pregunta en el sujeto, voy a decir Kanchu kaya ringi. He puesto pregunta en el sujeto. Ahora voy a poner en el complemento. Kanka kaya churingi. Ahora voy a usar en el verbo. Kanka kaya ringichu. De esa manera vamos a hacer oraciones interrogativas en quichua. Existe otro morfema para hacer preguntas en quichua. Este morfema es el morfema ta. ¿Cómo vamos a usar el morfema ta? Pues bien, vamos a usar el morfema ta con los pronombres interrogativos. Por ejemplo, los pronombres interrogativos van a ser pi, ima, imamanta, imaraiku, entre otros. Pero además estos pronombres interrogativos van a necesitar de unos flexivos, es decir, de morfemas como wan, man, manta, entre otros. En ese sentido vamos a armar y vamos a hacer la pregunta de la siguiente manera. Imamantataj wakangi, ¿por qué lloras? Imamantataj shamungi, ¿por qué vienes? Piwan o piwantaj puñungi, ¿con quién duermes? Esas son las maneras como hacemos preguntas en la lengua quichua. Ahora vamos a aprender cómo transformar verbos a sustantivos. Para esto vamos a usar los morfemas ye, na, ka, ok y el morfema shka. Ejemplo, del verbo mikuna, usando el morfema ye, quedaría mikui. Del verbo puyana, puyay. Del verbo puñuna, puñuy. Y del verbo ufiana o upiana, upiay. Ahora vamos a hablar sobre el morfema na. De igual manera va a cumplir esta función de transformar de un verbo a sustantivo. Por ejemplo, pichana, escoba como sustantivo y como verbo, barrer. Tenemos otro ejemplo como mikuna, comer como verbo y como sustantivo, comida o alimento. Tenemos otro ejemplo, el verbo nina, decir, nina como sustantivo sería fuego. Para continuar tenemos el morfema agentivo, el morfema ka. Este morfema va a ser de la misma manera una transformación de un verbo a sustantivo. Por ejemplo, tarpuna, tarpuk, pugyana, pugya, kalpana, kalpa. Finalmente aprenderemos cómo usar el morfema shka. Este morfema va a servir para transformar de verbos a adjetivos. Por ejemplo, machana, machashka, mikuna, mikushka, ufiana, ufiashka, kana, kashka, etc. Gracias.